Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a su segmento La Entrevista de Óptica Nacional. El día de hoy estaremos haciendo un análisis histórico y político acerca del discurso del general Bolívar ante el Congreso de Venezuela. Nuestro invitado, Diego Navas, investigador de Museo 1. Diego, muchísimas gracias. Bienvenidos a la Casa Congreso de Angostura. Es un placer para nosotros compartir esta información con el pueblo venezolano en víspera del bicentenario del Congreso de Angostura. Excelente, Diego. Entrando en materia de una vez, ¿bajo qué circunstancias el general Bolívar escribió y dio lectura a ese discurso? Bien, el contexto en el que se daban estos sucesos, desde octubre a enero de 1818 y enero de inicio de 1819, en el oriente venezolano, una vez que sale la convocatoria al Congreso de Angostura, que fue el 24 de octubre de 1818, Bolívar, en el oriente venezolano había un movimiento que dudaba un poco de su autoridad. Eso, puntualmente el general Santiago Mariño. Él se dirige al oriente venezolano, pasa luego por acá y luego se va a lo que es hoy Caicara del Orinoco, pasa por Borbón, de Caicara del Orinoco va a La Urbana y a San Juan de Payar. En ese momento donde él incluso está proyectando la campaña a la Nueva Granada, lleva también la legión británica, los lleva a San Juan de Payar, allí reúnen el ejército, hacen una serie de lo que serían polígonos de tiro, así, ensayos de tiro, así dice en el diario del Libertador. Y en ese contexto Bolívar está dictando el discurso de Angostura. Eso lo escribe quien sería en ese entonces era el secretario de Páez, que luego se vendría con el Libertador, lo que fue luego el general Daniel Florencio Oleari. Él escribe muchos detalles donde incluso especifica las posturas que adoptaba el Libertador. Él le dictaba a un amanuense que se llamaba Jacinto Martel. Ese discurso, cuando él le da lectura, que fue el 15 de febrero de 1819 en esta misma casa, el discurso de General Bolívar ante el Congreso de Venezuela, ese es el nombre oficial del discurso, fue el 15 de febrero de 1819. ¿Qué se logró? ¿Qué logró el general Bolívar con esa lectura, con esa escritura de ese discurso? Bien, ese discurso recoge, como dice el Libertador en ese mismo, para entrar en ese discurso, ahí están sus concepciones políticas, cómo él visiona el Estado, hace un análisis bastante somero por encima de los sistemas de gobierno antiguos y contemporáneos para ese momento. También hay que acotar que en Europa se había dado en ese preciso momento, unos meses antes, se había dado lo que fue la Santa Alianza. La Santa Alianza no es más que una reunión de las potencias de Europa, donde España llama una famosa mediación, para que las potencias europeas sean mediadores, pero mediadores en el sentido de aplacar como decía el gobierno español, a los rebeldes. Y Bolívar a esa contestación, a esa famosa mediación, Bolívar le contesta con la famosa declaración de la República de Venezuela, que fue en noviembre de 1818. ¿Cuáles fueron las pautas mejor marcadas, mejor sentadas por el Libertador en ese discurso? Principalmente su renuncia. En las primeras partes, de las primeras 3, 4 páginas las dedica a su renuncia. Porque él ya traía la autoridad suprema desde hace ya 3 años. Y en ese contexto él necesitaba recuperar la institucionalidad venezolana. Crearía el Consejo de Estado, los ministerios, el Consejo de Gobierno, la Alta Corte de Justicia, el Estado Mayor General, muchísimos decretos que le dieron forma a la integridad territorial de Venezuela, como fue la Unión de Guayana al territorio nacional, Angostura, capital de Venezuela, la octava estrella, etc. Todo esto se dio en esa casa. Y eso él pidió que se reconocieran principalmente el decreto de abolición de la esclavitud, lo pide allí en el discurso de Angostura. Y también pide que se reconozca la ley de haberes militar. Esa ley fue sancionada por el Libertador en esta misma casa el 15 de octubre de 1817. Esa ley reconoce sueldos y salarios desde el soldado hasta el general en jefe. Y eso es una reivindicación de darle reconocimiento al pueblo venezolano que participó en esa guerra, que fue mucho el pueblo venezolano que allí participó. También ese congreso sirvió para ser reconocidos por el gobierno español, porque el gobierno español envió una comisión para hacer un armisticio, y esa comisión llegó a esta ciudad. Eso fue a finales de 1820. Esa comisión iría luego a Trujillo, de allí nacería el famoso armisticio de Santana de Trujillo, o Tratado de Regularización de la Guerra.
prácticamente todo lo que tiene que ver con el establecimiento de lo que hoy en día se conocería como un socialismo. Vamos a contextualizar. ¿Cuáles fueron los fundamentos de ese Congreso para la fundación de lo que el día de hoy sería el bolivarianismo del siglo XXI? Bien, el discurso de Angostura es un documento que sintetiza el pensamiento del Libertador. Si usted quiere hacer gobierno bolivariano, tiene que revisar el discurso de Angostura. Cuando Bolívar instala el poder legislativo acá en esta casa, él dice, abre el discurso: Señor, dichoso el ciudadano que bajo el escudo de las armas de su mando convoca la soberanía nacional para que ejerza su voluntad absoluta. Allí Bolívar entrega el poder y llama, y además entrega un proyecto de constitución. Este fue la segunda constituyente de Venezuela que se logró en este mismo lugar, pero además fue un proyecto de constitución propio que presentó el Libertador acá en el Congreso. El aporte para el proyecto bolivariano del siglo XXI pues, se pierde de vista, porque, por ejemplo, nuestro sistema de gobierno, Bolívar dice allí, él no especifica cuál es el sistema de gobierno, él dice, nuestro sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de seguridad social, mayor suma de felicidad posible y mayor suma de estabilidad política. No dice qué sistema es, pero unas palabras antes dice, mi opinión es, esas son palabras textuales del Libertador, legisladores, que la garantía de nuestro sistema depende inmediata y exclusivamente de la igualdad establecida y practicada. Eso es un concepto bastante profundo que decía Bolívar hace 200 años, pero que todavía tiene una plena vigencia en la sociedad venezolana. De allí, de este discurso del Congreso de Angostura nacieron, por ejemplo, no sé si algunos recuerdan en sus hogares, los 5 motores de la Revolución, en el año 2007. El quinto motor se llamaba Moral y Luz. En el año 2007 al año 2013 existió las líneas estratégicas para el desarrollo nacional, o Plan Nacional Simón Bolívar, 2007-2013. La primera y segunda línea de ese plan nacional están inspiradas en el discurso de Angostura. La tercera línea del Plan de la Patria 2013-2019 dice seguir profundizando el socialismo para garantizar lo que decía el Libertador, la mayor suma de felicidad posible. También, por ejemplo, en el caso de la gran misión Saber y Trabajo, decía Bolívar en ese discurso de Angostura, decía, las dos grandes palancas para quitar la prosperidad nacional son el saber y el trabajo. A través de estos dos grandes resortes se consigue lo más difícil entre los hombres, hacerlos honrados y felices. Eso es un aporte que, por supuesto, el comandante Chávez en su momento tomaría para crear la gran misión Saber y Trabajo. Al mismo tiempo que va el trabajo, va el conocimiento y va el saber, que es una gran misión que todavía está vigente. Y así muchísimo, podríamos seguir pues todo el día, toda la noche hablando sobre la importancia de este discurso. Quisiéramos hacerlo, Diego, pero se nos ha agotado el tiempo. Para nosotros ha sido un placer y bastante interesante todo este tema que has tocado el día de hoy, que nos has ampliado y que estamos seguros que en esta ruta bicentenaria continuaremos conversando acerca de toda esta historia interesante que tiene nuestra Guayana y que tiene Venezuela para conocer y que precisamente forma parte de todo ese impulso del bolivarianismo del siglo XXI. Muchísimas gracias, Diego. Ustedes. Venezuela, nos despedimos. Los invitamos a visualizar nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram y Telegram como @Vive Orinoco, nuestro canal de YouTube Vive Orinoco. Desde acá nos despedimos hasta la próxima.